Hermanos y hermanas, qué gusto me da estar aquí nuevamente, saludándoles a todos y dándoles la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática nuevamente. Por la gracia de Dios, mis hermanos que habían estado fuera, ya regresaron y están conmigo otra vez para estudiar juntos la lección, como es el hermano Tony y el hermano Carmelo. Hermano Tony, bienvenido otra vez. Gracias, pastor, y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, especialmente los que han estado orando por nosotros. Salimos a California, regresamos, estamos con bien y con gozo otra vez de poder apoyar en estas escuelas sabáticas, ya que es de gran bendición primeramente para un servidor. Bienvenidos, hermanos, y que el Señor les bendiga. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido nuevamente. Gracias, ansioso de estar por aquí nuevamente, ¿verdad? Viendo que pues después de unos días de ausencia, pues ya quería yo estar por aquí con estos varones, ¿verdad? Dialogando y también aprendiendo más de estas lecciones, hermanos, que creo yo que también para ustedes ha sido de gran bendición, tanto la primera parte de Hechos como esta parte. Así es que sigamos adelante, porque esto nos va a ayudar para el tiempo que viene. Que el Señor nos bendiga. Amén. Nos encontramos aquí en la oficina de lo que será el Centro de Estilo de Vida, La Verdad Presente, aquí en Shepherd, Texas. Este lugar que por la gracia de Dios se ha podido remodelar para hacer la oficina de lo que será este ministerio. Y pues ya, ven ustedes, estamos usándolo, como en otras ocasiones lo hemos usado también, para transmitir desde aquí la lección de escuela sabática, el estudio de la lección. Agradezco a todos los que han estado apoyándonos. No hemos podido, hermanos, iniciar con la construcción propiamente de lo que ya es lo que será el Centro de Estilo de Vida. Nos hemos enfocado solamente en la remodelación de este lugar y en la limpieza del terreno y otros arreglos que hemos tenido que hacer aquí con algunas aguas que hemos tenido que sacar para que no se nos meta tanto el agua por acá cerca de la casa, debido a que el terreno es bastante plano. Hemos estado haciendo algunos trabajos mientras se está avanzando con lo que es la elaboración de los planos del diseño del sistema séptico. Ustedes me han venido escuchando que para que el condado otorgue el permiso para construir, requiere que se le presente un plano hecho por un arquitecto, que ya lo tenemos, gracias a Dios, y un plano hecho por un ingeniero del diseño del sistema séptico, que ya están trabajando en él, pero no nos los han hecho llegar. Nosotros bien podríamos haber agarrado dinero del que ustedes nos han enviado para pagar a un ingeniero y que lo haga. Pero hermanos, si este hombre que ni lo conocemos, nada más porque en el Google le pusimos, ¿verdad?, que buscábamos a un ingeniero que hiciera una propuesta, y enviamos a 4 ingenieros aquí en Houston para que hicieran la propuesta, y solo él respondió y dijo: yo se lo voy a hacer gratuitamente. Hermanos, si nosotros ni sabemos quién es, nosotros no queremos ir contra lo que Dios está haciendo. Y si por alguna razón este ingeniero no ha presentado su plano, y así como el arquitecto se llevó su tiempo, el ingeniero se está llevando su tiempo, Dios es el que está al control de todo y por algo debe ser. No sabemos, hermanos, cómo Dios trabaja. Ustedes saben que Dios es soberano, pero creemos que si Él se ofreció para hacerlo gratuito, entonces no debemos estar como apurando las cosas. Dejemos que Dios obre. Yo solo veo que nada menos ayer escribió y dijo: necesito que me manden las medidas nuevamente del terreno, y eso me dice que Él está trabajando. Y por eso es que no hemos dado inicio a la construcción hasta que tengamos ese plano y lo llevemos entonces al condado. Y mientras tanto, nosotros aquí seguimos haciendo el llamado a que nos sigan apoyando ustedes, como siempre lo han hecho, con diezmos, con ofrendas y con donaciones especiales. Gracias, porque, como siempre he dicho, no nos han dejado, porque Dios les ha puesto esa voluntad de ayudarnos. Y aquí estamos abiertos para que nos sigan ayudando. ¿Cómo enviar esos diezmos? ¿Cómo enviar esas ofrendas, esas donaciones, para que hagamos la obra de proclamar el mensaje por la radio y la televisión, y también atendiendo a los enfermos completamente gratis en este Centro de Estilo de Vida? ¿Cómo hacer para enviar recursos aquí? Llámeme al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029, o tome nota de lo que le está saliendo ahí en pantalla, como son las diferentes formas de cómo nos puede apoyar. De antemano, muchas gracias. Siempre me escucharán haciendo esto llamado, porque Dios, hermanos,
Miren, les voy a contar algo. El otro día yo dije, ¿cómo que ya cansé ya mucho estarlo haciendo? Y ese día lo hice. Ese día lo hice. Parece que un día no lo había hecho y ese día lo hice. Ese día, hermanos, escuchó por primera vez una persona y se sintió impresionada y me llamó y me dijo, qué bonito eso que van a hacer, yo quiero apoyar. ¿Qué tal si ese día yo no hago ese llamado? Y esa persona era la primera vez que estaba escuchando eso. Así que, hermanos, yo siempre lo hago porque Dios obra con los corazones. Amén. Que Él la prepara para que pues se involucren en la obra. Y por eso de repente puede haber alguno que por primera vez oye se siente llamado. Así que si usted siente que como que repito mucho, piense en eso. Piense en eso, que tal vez usted ya lo sabe, pero hay alguno que no lo sabe y Dios lo va a tocar. Amén. Y esta obra la vamos a hacer con las donaciones que Dios envíe a través de sus hijos. Vamos a orar ya para lo que es el estudio de hoy. Así que, hermano Carmelo, por favor, si quiere orar. Con todo gusto. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor, dándole las gracias por el cuidado que ha tenido con nosotros, que podamos estar en esta mañana aquí para estudiar esta lección que ha sido de mucho provecho para muchos de nosotros, Señor. Y creemos también que para muchos de los que nos ven, de los que nos escuchan. Y Padre, gracias también por estar en un lugar tan bonito. Sabemos, Señor, que todo lo que usted hace es hermoso. Y por eso usted ha permitido que este lugar sea, Señor, un pedacito de cielo. Así es que ayúdenos, Señor, para que esta obra siga adelante, porque esta obra es suya, Padre. Acompáñenos, pues, y quédese también con la hermana María Elena aquí con los controles y que todo sea para honra y gloria suya. Amén. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana vamos a mirar una vez más cuán grande es el poder de Dios cuando se trata de alcanzar a los habitantes de un lugar que está prácticamente sumido en las tinieblas. Las naciones de hoy, ustedes ven, hermanos, cómo se han corrompido y cómo las tinieblas prevalecen en diferentes lugares. Pero el poder de Dios que obró en el pasado, igual sigue obrando ahora. Y en medio de esos lugares tenebrosos, en medio de esos lugares donde las tinieblas prevalecen, allí, hermanos, allí el Señor se manifiesta y allí gana almas para Él. Lo vamos a ver ahora en esta lección de la semana que vamos a tener, que está basada en lo que ocurrió allá en la ciudad de Éfeso. Habiendo visto la semana pasada cómo se estableció la iglesia en Corinto, vamos a mirar hoy cómo se estableció la iglesia en Éfeso. El trasfondo de cómo vivía la gente allí, cómo a Pablo le costó levantar el estandarte del evangelio ahí, cómo la obra, hermanos, se estableció en Éfeso, bajo el título Librados de las tinieblas. Hermano Tony, ¿qué nos dice el versículo de memoria? Sí, vamos a leer en Hechos 19:18, y dice así la palabra del Señor: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hace mucho tiempo, años atrás, que será unos 20 años atrás, hablando acerca de la confesión. Yo vengo de iglesia católica, como muchos de ustedes tal vez, hermanos. Y esta es una de las citas que agarran para decir que debe uno de confesarse. Porque aquí dice que los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Ven cómo aquí dice que se deben de confesar? No, aquí no está hablando de una confesión a otra persona igual que nosotros. Aquí lo que está hablando, está diciendo que aquellos que habían entendido que estaban perdidos de la manera que vivían y reconocían a Cristo Jesús como su Salvador, arrepentidos se unían a aquellos siervos de Dios, aquellos otros que habían aceptado a Cristo Jesús y confesaban no a una persona, como lo hacemos hoy en día, y decimos:
yo andaba en esto, andaba en otro, pero el Señor me rescató. Amén. Veníamos confesando, hemos confesado que el Señor es el que nos sacó de donde andábamos. De eso está hablando, hermanos. No de ir con una persona y hincarse ahí ante Él en un confesionario y contaminarlo a Él mismo con lo que decimos, porque lo que he dicho, hermanos, es la verdad. Si usted no me lo quiere creer, hay un libro, no estamos para promocionar libros, pero es 50 años en la iglesia de Roma, de Charles Chinichi. Yo lo tengo, está en inglés, no está en español. No hablo mucho inglés, pero ahí me las arreglo. Y allí él menciona cómo la confesión que se les está haciendo a los sacerdotes los contamina. Y por eso hay tanta cosa que sucede en la iglesia católica. Porque la confesión que van a hacerle a esos hombres los contamina, los pervierte y los pierde. Pero interesante, los que creían son los que venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Por qué? Porque habían reconocido cuán pecadores eran. Habían reconocido cuánto se habían apartado de Dios. Y ahora que habían sido tocados por el Espíritu Santo, les brotaba esto de venir y confesar, dando cuenta de sus hechos. Habiendo aclarado el hermano Tony lo que esto involucraba, ¿de qué manera, hermano Carmelo, el don profético dice de que esto solo lo puede hacer un sincero seguidor de Cristo? Bueno, aquí hay varias partes donde se encuentra este párrafo y, ¿verdad? Pues por ende también hablando sobre esto, como está aquí en notas sobre la vida de Pablo y también en mensajes para los jóvenes, páginas 192, 199, los Hechos de los Apóstoles, páginas 228 y 235, y en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 178 y hasta la 186. Pero aquí en notas de Pablo, en página 133, dice: muchos sinceros seguidores de Cristo han tenido una experiencia similar a la de los discípulos de Éfeso. Una comprensión más clara de la voluntad de Dios coloca al hombre en una nueva relación con Él. Se revelan nuevos deberes. Mucho de lo que antes parecía inocente o incluso digno de alabanza se ve ahora como pecaminoso. Estas palabras, hermanos, a mí cuando yo las leí, en realidad, ¿verdad? Ve uno realmente cuando le llega a uno la luz, se ve uno realmente tal cual es. Y no hay más que exclamación de decir: Señor, gracias por esta luz, gracias por lo que usted me está diciendo, porque no es por nada, pero tú y yo, hermano, cuando andamos en las tinieblas, nos llegan lucecitas y muchas veces sabemos nosotros que estamos haciendo mal o que estamos haciendo alguna cosa, pensando alguna cosa mal, ¿verdad? Entonces cuando llega ese momento que te llega la luz, es la exclamación. Como dijo Pablo, cuando le llegó la luz verdadera: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces es cuando uno reconoce, confiesa uno ante el Señor, porque a quien hemos ofendido es al Señor. Y ya después de eso, Él nos ayuda y podemos ver que hemos ofendido a mucha gente y hay que pedirle perdón también. Así es que aquí vemos, hermanos, que la luz, cuando llegó a Éfeso, ahí podemos ver que muchos creían y confesaban su vida anterior. ¿Qué testimonio das tú cuando tu hermano adventista, tu hermano cualquiera que sea, ¿verdad?, de otra denominación, que has aceptado realmente tu condición y entonces te pones a cuentas con el Señor, ¿verdad? Confiesa uno lo que era, y qué bonito es recordar eso, hermano, porque muchas veces se nos puede olvidar. Y ya después agarramos las cosas y vamos a leerlo más adelante, cómo mucha gente, ¿verdad?, empieza uno a vivir una vida creyendo que ya uno está bien ante Dios, y todavía traemos muchos hábitos, traemos muchas cosas que no hemos dejado, y que eso es una blasfemia contra el Señor, que lo estamos haciendo ya teniendo el conocimiento pleno.
Esta confesión era una confesión pública, no era una confesión privada donde se agarraba a Pablo y te confieso a ti mis pecados, como se agarra el sacerdote ahora. Era una confesión pública a manera de testimonio. Es como cuando venimos y estamos en la congregación y de repente pues es el momento de testimonios o no sé, voy a poner un ejemplo. Estaba predicando un día de estos, hace unos sábados, y me recuerdo que estaba yo leyendo sobre aquellos pasajes de Isaías en relación con la idolatría, de cómo dice los ídolos son cargados y estos no pueden salvar, esto y lo otro, y me impactó un versículo ahí donde hablaba de cómo pues el ídolo es llevado en hombros y que es colocado en un lugar y no tiene nada de vida, y de repente yo dije a la iglesia, qué descripción más vívida, dije, de lo que ocurre ahora en las celebraciones católicas. Personalmente, y ahí confesé, como dice aquí, confesé dando cuenta de mis hechos. Personalmente dije, yo que anduve en esa idolatría, yo que anduve también en estas cosas, y en cierta manera yo ahí doy cuenta de mis hechos, de cómo yo era un idólatra, de cómo yo andaba también ahí con esas celebraciones y esos santos. Entonces, una forma de dar cuenta de mis hechos, de lo que yo era, es lo que vinieron haciendo aquí los gentiles en Éfeso. Cuando entendieron el plan de salvación, les dio en la congregación públicamente de dar a entender la vida antigua que tenían, pero como ahora habían venido a la luz, como ahora de las tinieblas habían prácticamente llegado a la luz de la verdad. En ese sentido es que ellos daban cuenta de sus hechos, confesando lo que habían sido, pero sin duda, dándole gloria a Dios por lo que ahora eran. Y así vamos a mirar un caso para ser un poco más explícito de cómo ellos realmente de las tinieblas vinieron a la luz. Y es que las tinieblas, hermanos, tiene que ver con aquello que todavía nosotros no hemos conocido, aquello que todavía no hemos entendido, aquello que todavía nosotros pues nunca hemos oído hablar de eso. Y vamos a mirar un caso con estos habitantes de esta ciudad de Éfeso específico, como dije, y es lo que tiene que ver con lo que está en Hechos 19, 1 al 7, hermano Carmelo, por favor, si lo lee, veamos ahí qué podemos aprender del paso que dieron estos discípulos de Éfeso cuando ya ellos recibieron una mayor luz en su experiencia. Ok, bueno, aquí vamos a leerlo en la palabra del Señor, en Hechos 19, del 1 al 7, dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Aquí este caso podemos ver, hermanos, realmente que la luz muchas veces no llega a las personas completamente. Aún todavía podemos nosotros recibir más luz, pero que todo vaya conforme a la Escritura. Porque hoy en día se han levantado muchos que dicen que son enviados y que dicen una cosa, que dicen, y vemos, ¿verdad?, como nosotros que deberíamos de ser como los verianos, deberíamos de ver a ver si de veras esa persona está diciéndolo conforme a la Escritura. Y podemos ver, hermanos, que hay mucho falso profeta. Así es que aquí, ¿verdad?, Pablo les llegó a ellos en la forma, ¿verdad?, de que se habían recibido el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos,
Sí recibimos el Espíritu Santo porque nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón, el Espíritu Santo empieza a entrar en uno. Y conforme vamos leyendo la Escritura y cuando tenemos una relación más con el Señor nos va abriendo, hermanos. Por eso hay mucha gente hoy en día, hasta en otras iglesias, que son sinceras y que nomás han recibido hasta cierto punto una luz. Pero cuando ya se dan cuenta de que aquí, ¿verdad?, en la Escritura el Señor manda a alguien como mandó a Pablo ante estos hombres, ellos eran sinceros. Ellos, cuando Pablo les explicó, ¿verdad?, todo lo referente a Jesús, ¿verdad?, y al Espíritu Santo, como dice allí, entonces ellos aceptaron. Ellos fueron sinceros, ellos fueron solícitos, rápido. Y así debemos de ser tú y yo, hermano. Tú que eres bautista, tú que eres pentecostal, tú que eres apostólico, ¿verdad? Hermano, aquí la palabra de Dios, hay mucha luz que si te llega a ti, no debes de ser renuente, hermano. Debes de investigar y escudriñar, ¿verdad? Como lo hicieron los que iban a Emaús, cuando Jesús les iba hablando sobre las Escrituras. ¿Qué dijeron ellos? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos lo explicaba? Así también todo sincero seguidor de Cristo, cuando le llega una luz de la Escritura, también debe de ser como estos hombres. Ellos fueron bautizados, hermano, porque cuando la verdad llega completa, ¿verdad?, no hay nada que te impida a que seas bautizado, ¿verdad? Muchas veces tenemos hasta cierto punto, cierto grado una luz, pero cuando ya te llega, hermano, tienes que reconocer que es el Señor el que te está invitando, el Señor es el que está llamando para que lo sigas completamente. Interesante que Pablo no los instruyó de cómo recibir el Espíritu Santo. No los instruyó de eso, sino que les instruyó acerca de Jesucristo. Miren ustedes, bien interesante, quiero volverlo a leer. ¿En qué pues fuisteis bautizados?, pregunta Pablo. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, oiga esto, cuando oyeron esto, ¿qué es lo que ellos oyeron? De que el bautismo de Juan era un bautismo que preparaba el corazón de la persona para recibir a Jesucristo. Y ellos no habían entendido esa parte. Ellos solo se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero no habían comprendido plenamente lo que involucraba eso, ni que tenía que ver con Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, dice, en el nombre del Señor Jesús. Y entonces dice, viene el Espíritu Santo, cuando Pablo pone las manos sobre ellos y hablaron en lenguas y recibieron el don de profecía, porque dice que profetizaban. ¿Qué les parece? Esto es algo bien importante de destacar, hermanos, porque, miren, el bautismo no salva, el que salva es Cristo. Una persona para bautizarse debe entender esto. ¿Quién es su Salvador? ¿Qué hizo por él para que llegue a ser su Salvador? Luego recibirle en su corazón, aceptarle, rendirse a él. Y entonces cuando ya ha hecho eso, el Espíritu Santo viene a su vida. Y viene de la manera como él decide. Ya sea en una forma maravillosa como esta, de hablar en lengua, si así el Espíritu Santo lo cree apropiado para efectos de el avance del Evangelio, o viene de otra manera. Personalmente, nosotros no hemos hablado en lenguas, pero creemos de que hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. Porque no necesariamente el hablar en lenguas es la única manera de identificar a una persona que ha recibido el Espíritu Santo. Pero es importante destacar, hermanos, de que no tenían un conocimiento completo en cuanto a lo que era Cristo, ni mucho menos en cuanto a la efusión del Espíritu para ser útil en la causa. Y cuando ellos comprendieron plenamente el plan de salvación que es en Cristo y fueron bendecidos con el Espíritu Santo, hermanos,
entonces ellos, ya podríamos decir, habían conocido el Evangelio tal como debe ser conocido. Siendo el hermano Tony tiene otras aplicaciones que darle a esto. Sí, pero nos llevaríamos bastante tiempo. Pero sí quiero comentar acerca de que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos toman estos versículos, especialmente todo el libro de los Hechos, para decir, ven cómo el bautismo debe de ser en el nombre de Jesucristo. Tal vez haya un tiempo en el cual podamos explicar, o el pastor tiene alguna predicación de ello. Yo tengo como 4 horas de predicación acerca de esto. ¿Qué es el bautizarse en el nombre de Jesucristo? Nada más un poquito les voy a mencionar. Bautizarse en el nombre de Jesucristo no es decir yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Se menciona el nombre de Jesucristo porque era el desconocido para los griegos y no aceptado para los judíos. Y bautizarse en el nombre de Jesucristo es tener la autoridad, así como el embajador de aquí de los Estados Unidos es enviado a otro país, lleva toda la autoridad del presidente del país que lo envía. Toda la autoridad la lleva. Por lo tanto, ¿en qué nombre vienes a hablar estas cosas? Pues yo vengo a hablar en el nombre del presidente de Estados Unidos. Es en el nombre del presidente de los Estados Unidos. Pero lleva un protocolo, una norma de lo que se va a hacer. Así también. Bautizar en el nombre de Jesucristo es tener la autoridad de quien nos envía a él. Yo no bautizo, por cierto, ¿me entiendes? Como dijo Pablo, yo predico nada más. Pero, perdón, ya hasta se me fue lo que estaba diciendo. Perdón. Bueno, lo que les mencionaba, quería mencionar, hermanos, es que bautizar en el nombre de Cristo es eso. Tener la autoridad dada por Cristo. Él nos respalda en lo que estamos haciendo. Porque ya recordé lo que les iba a decir, hermanos. La orden se encuentra en Mateo 28, 18 del 15 en adelante, donde dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de sus propios labios, de sus propias palabras. Él da la orden. Pero esa es la orden. Sí, pero en Hechos de los Apóstoles está el bautismo. No. En Hechos de los Apóstoles solamente se está diciendo que bautizaron en el nombre de Cristo. Pero ¿qué es lo que dijo el pastor? Cuando el pastor bautiza a alguien, él dice, yo como ministro del Evangelio de Jesucristo, te bautizo en el nombre de el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Otro, esto me pasó a mí, que me discutían eso, y le dije, mire, yo fui bautizado en el nombre del Padre, Jehová, Dios Todopoderoso, en el nombre del Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, y en el nombre del Espíritu Santo, nuestro guía y consolador. ¿No es correcto? No fue en el nombre de Jesucristo. Bueno, ¿y qué le acabo de decir? En el nombre del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. ¿No lo escuchó? Dice, no, pues sí. Hermanos, tenemos que estudiar más a fondo lo que la palabra de Dios nos dice. Pero, ¿qué dice la sierva del Señor Elena Guay, hermano Tony, en la nota que tenemos aquí en la lección? Dice, de lo que deberíamos comprender en cuanto al hecho de por qué se volvieron a bautizar. Dice, cuando los judíos convertidos de Éfeso fueron bautizados por Juan, no comprendieron bien la misión de Jesús como expiador de los pecados. Seguían creyendo graves errores, pero cuando recibieron mayor conocimiento, aceptaron alegremente a Cristo como su Redentor. Y al dar este paso hacia adelante, cambiaron sus obligaciones. Cuando recibieron una fe más pura, hubo un cambio correspondiente a su vida. Como señal de este cambio y como reconocimiento de su fe en Cristo, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesús. Ellos entendieron cuando se les dio la explicación de quién era Cristo Jesús y que necesitaban aceptarlo en su corazón y entregarse a Él. Ellos aceptaron y fueron bautizados. Así también, hermano,
si donde has estado, donde has estado, pero ya estás llegando a este conocimiento y dices, bueno, yo ya reconozco que estaba mal, quisiera volverme a bautizar, qué bueno. Y si tú dices en tu corazón, bueno, pues yo ya fui bautizado, pero si no estabas guardando los mandamientos, estabas violando un mandamiento, entonces, hermano, el orgullo se debe de hacer a un lado, porque debemos de ir con la palabra de Dios, no contra la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios menciona que estos hermanos, solo por el hecho de haber sido bautizados en el bautismo de Juan, fueron bautizados, cuanto más que tenemos la Biblia del Génesis al Apocalipsis, y aquí está, que el día del Señor es el sábado, y se ha estado violando. Si lo has estado violando, ¿qué te impide entonces someterte? Decir, Señor, perdóname, y hacer el orgullo a un lado y entregarte al Señor y bautizarte como Dios lo dice. Este servidor ha tenido la experiencia, gracias a Dios, de haber bautizado bastantes pentecostales ya, bautistas. Cuando en la ciudad de Dallas, Texas, el Señor nos puso para predicar el Evangelio de la verdad presente, el Evangelio eterno, por la radio y la televisión, comenzaron a llegar diferentes hermanos de diferentes religiones, iglesias, allí a congregarse los sábados. Algunos de ellos me hicieron la pregunta: queremos congregarnos acá, hemos comprendido el mensaje, entendemos que este es el mensaje completo de Dios para este tiempo. ¿Qué necesitamos hacer? Yo he sido por 15 años pentecostal, dice uno. Yo he sido 30, dice otro. Y yo, dice, pues prácticamente he nacido ahí. Entonces, ¿qué necesito hacer? Lo que he hecho es compartirles a ellos lo que acabamos de leer. Hechos 19, del 1 al 7. Y cuando lo hemos leído, les he preguntado: ustedes son como los discípulos estos de Éfeso. Y les he preguntado esto: ¿ustedes conocieron la verdad del sábado antes de que se bautizaran? Sin duda ustedes me van a responder lo mismo que respondieron los discípulos de Éfeso: ni siquiera hemos oído de que el sábado es el día de reposo. Noten ustedes que los discípulos de Éfeso dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Y cómo es que los bautizaron entonces?, les dice Juan. Entonces yo les he dicho a los hermanos: si ustedes ni siquiera habían oído que el sábado es el día de reposo, ¿cómo es que los bautizaron? Es más, el que los bautizó era un transgresor de la ley, porque ese los bautizó y él mismo estaba en pecado al transgredir la ley de Dios, pisoteando el sábado. Y por ahí los hermanos han llegado a entender y han reconocido que necesitan volverse a bautizar. Y así es como, por la gracia de Dios, he tenido el privilegio de bautizar bastantes pentecostales, porque han logrado, como los discípulos de Éfeso, entender que el conocimiento no lo tenían completo, que la luz no les había brillado completamente, pero que ahora que les ha brillado y ahora que se ha expandido el conocimiento, hermanos, viene esa convicción de querer ser bautizados de nuevo. Y como estos discípulos de Éfeso han descendido nuevamente a las aguas. Yo le hago un llamado a usted, hermano, hermana, que nos está mirando, oyendo por la radio, la televisión. Si usted ha sido bautizado en alguna otra iglesia y oyendo estos mensajes, ha entendido lo que es el pecado. Porque miren, hermanos, mucha gente no entiende lo que es el pecado. Habla del pecado y no sabe ni qué es eso. Pecado es transgresión de la ley de Dios, hermanos. Y la gente que logra entender lo que es el pecado y miran que están guardando el domingo en vez del sábado, dicen: no, pues estamos en pecado. Nos bautizaron y seguimos en el pecado. El que nos bautizó estaba en pecado y nosotros seguimos en el pecado. Cuando la gente entiende eso, la gente dice: no puedo, yo no voy a ir al cielo en esta condición pecaminosa. Hermanos, busca la gente arreglar esa situación, viniendo a Jesucristo, pidiendo perdón y pidiendo ser bautizado de nuevo. Yo le hago un llamado a usted, que nos está mirando o oyendo y que tiene ya tiempo de venir oyendo esta radio y mirando esta televisión, y usted dice: este mensaje está bien ubicado en la Escritura, pero no, usted ha hecho lo mismo que los efesios, de volverse a bautizar porque no lo había comprendido.
Pero si lo está comprendiendo hoy, yo le hago el llamado. Ore a Dios, pídale sabiduría, y si siente esa convicción, bautícese de nuevo ahora, en este movimiento que Dios ha levantado, el movimiento adventista, el movimiento de este pueblo remanente de Apocalipsis 12:17, con el cual, por la gracia de Dios, nosotros como iglesia nos sentimos identificados. Hermano Carmelo, hay 2 notas aquí más que terminan. Bueno, la que le dio el hermano Tony estaba en Hechos de los Apóstoles, página 231. Léase usted la otra, la de Evangelismo 2:75. La sí, sigue, por favor. dice así: es algo que debe ser presentado como un gran privilegio y una bendición. Y todos los que son bautizados de nuevo, si tienen ideas correctas sobre el tema, así lo considerarán. El Señor pide una reforma decidida, y cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser bautizada otra vez. Renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella. Aquí, ¿verdad? Cuando la verdad llega completa, porque así como están hablando los varones, ¿verdad? Y a mí me está llegando a la mente que hay otras áreas en las cuales hay mucha gente que no las considera tan importantes como es, ¿verdad? Las leyes de salud. Las leyes de salud también son tan importantes como la ley de los 10 mandamientos, hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo dice que nuestro cuerpo, ¿qué es? ¿Qué es morada de qué? Es morada del Espíritu Santo. Y entonces, si es morada del Espíritu Santo, hermano, hermana, le vas a echar todo lo que tú quieras, que porque te gusta, que porque es sabroso, que porque esto. No, hermana, también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también se nos va a pedir cuenta qué hicimos con él. Así es que, ¿verdad? Aquí, hermanos, pues la luz cuando ya llega de una manera completa, hermano, ¿qué es lo que puedes exclamar? Pues como el carcelero, ¿verdad? Pues yo quiero ser bautizado, porque me ha llegado la luz. Hermano Tony, antes que dé su comentario, quería hacerle una preguntita. Acabo de decir yo de que el bautismo no salva, el que salva es Cristo. Pero si el bautismo no salva, ¿por qué entonces debemos bautizarnos? ¿Símbolo de qué es el bautismo, hermano Tony? Por eso levanté la mano, pastor, gracias. Y mi comentario quiero hacerlo a cada uno de ustedes, hermanos que me están escuchando, están viendo y escuchando. Si te bautizas, hermano, no lo hagas por emoción. No lo hagas porque me gusta esta iglesia, aquí me siento a gusto. No te sirve de nada. Te vas a mojar nada más, ni siquiera bañarte, porque cuando uno se baña usa jabón y estropajo y se sale limpio de allí. Pero en el bautismo, que no es como debe de ser, nada más se moja, no sirve de nada. Remojón. Mi consejo, hermano, es este: el bautismo es a imagen de la muerte de Cristo Jesús. Amén. La sepultura de Cristo Jesús y resurrección de Cristo Jesús a una vida nueva, amén, santa. Si tú piensas bautizarte, hermano que me ves, hermanita, eso es lo que vas a hacer. Vas a morir a esa vida que has estado llevando. Tienes que tener ese pleno entendimiento y no volver a andar con esas faldas arriba de la rodilla, con esos ojos pintados. No, todo eso queda atrás. ¿Por qué? Porque vas a ser una nueva criatura. Gloria a Dios. En Cristo Jesús. Ese es el bautismo que vale. Hermano, eso es el bautismo que vale. No el bautizarte porque quieres conquistar a la hermanita que está en esa iglesia. No por quedar bien con tu amigo. No. Es porque entiendes que estás perdido y que necesitas a Cristo como tu Salvador. Y vienes y dices: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, no ser miembro de una iglesia. Dios quiere discípulos. O sea, que te prepares para también enseñar a otros. Pero pocas veces hacemos hincapié en esto. El bautismo no es un juego para estarse bautizando y bautizando y bautizando. No, el que se bautiza y sabe realmente a lo que vino, no se anda bautizando y bautizando. ¿Por qué? Porque quiere mantener siempre ese bautismo. Es como la novia cuando se casa. No es para divorciarse y andarse volviendo a casar. No. Es para ser fiel a su esposo. Amén. Así es, mis hermanos, el bautismo no salva, pero Cristo dijo
que nos bautizáramos, porque eso era símbolo de su muerte, de su resurrección. De esa forma, hermanos, nosotros conmemoramos la muerte y resurrección de Cristo cuando nos bautizamos. Y eso es lo que Él también espera que ocurra allí. Una muerte de nuestra vida antigua y una resurrección a una vida nueva, sin pecado. Amén. Es necesario que nosotros obedezcamos al Señor, y si no nos hemos bautizado, hermanos y hermanas, que nos bauticemos. Y si nos bautizamos en el error, para seguir en el error, que reconozcamos, como los efesios, que necesitamos volvernos a bautizar y nos bauticemos de nuevo, si esa es la convicción del Espíritu Santo que pone en nosotros. Yo quisiera cerrar este día diciendo aquí, o destacando el punto que la sierva del Señor dice: el Señor pide una reforma decidida. Porque el hermano Tony tocó aquí un punto acá, valga la redundancia aquí y acá, como mencioné, de ya lo que son las normas cristianas. Note, el Señor pide una reforma decidida. Y aquí entra lo que el hermano Carmelo decía. Noten ustedes estos siervos. Él mencionó algo de las normas cristianas como la vestimenta. Y él se refirió a algo que tiene que ver con la reforma pro salud. Y la sierva del Señor dice: el Señor pide una reforma decidida, que involucra, hermano, cambios. Y cuando un alma en verdad dice se ha convertido, entonces debe ser bautizada otra vez. Si se ha convertido de nuevo, renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella. Gloria a Dios. Yo he tenido que volver a bautizar a algunos hermanos adventistas, porque los bautizaron y volvieron a andar en el mundo, hermanos. Andaban prácticamente como que nada había ocurrido en ese bautismo, porque no entendieron. Los bautizaron niños, los bautizaron adolescentes sin comprender, no tenían conciencia, y ya cuando ahora llegan adultos dicen: no, mire, yo siento que no experimenté nada, no hice nada de lo que tiene que ver con el bautismo verdadero. Y dice la sierva del Señor: cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser bautizada otra vez. Renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella. Evangelismo, página 275. Así, hermanos, creo que vamos a orar ya para cerrar, dándole gracias a Dios por la luz que hemos recibido y que nos permitió bautizarnos otra vez. En el caso de nosotros, yo no sé usted, ¿verdad? Nosotros nos bautizamos ya por segunda vez porque estábamos en un credo o en una, valga la redundancia, creencia completamente diferente. Vamos a dar gracias a Dios porque nos dio ese privilegio el Señor, pero también vamos a pedir por aquellos que no lo han hecho, para que lo hagan. Y vamos a pedir para que los que ya hemos sido bautizados entremos en esa reforma decidida que habla la sierva del Señor, que involucre los cambios que tienen que ver con las normas cristianas y la reforma pro salud. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos, Señor, por ayudarnos a entender su palabra y por mirar, Señor, cómo esto del bautismo no significa de que una fe, un solo Dios y un bautismo indicando que solo es una vez nada más, sino a la forma, que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y por inmersión. Pero que cuando ha habido falta de conocimiento, cuando ha habido, Señor, esa carencia de lo que es la verdad completa, oh Padre, cuando se conoce cómo debe ser necesario volverse a bautizar. Nosotros estamos aquí, Padre, los tres, dándote las gracias porque nos abriste los ojos a la verdad. Gracias, Señor. Y porque nos trajiste a esta luz. Y gracias a ti, Señor, pues nos bautizamos de nuevo y nos gozamos en esta verdad. Gracias. Pero, Padre, tomando en cuenta lo que dice tu sierva, que se requiere de una reforma decidida, Señor, aquí estamos pidiéndote por favor que nos ayudes para que esa reforma decidida nosotros la podamos siempre seguir cada día. Amén. Y podamos alcanzarla en todas las áreas de nuestra vida. Padre, aprovechamos este momento para pedirte por aquellos hermanos y hermanas que están en otro credo religioso, que están en otra iglesia, que no es una iglesia de verdad presente, porque empezando por la santa ley, Señor, cómo
pues la menosprecian, tal vez pisoteando el mandamiento del sábado, no digamos otros. Señor, te pedimos por ellos, para que también abran sus ojos a la verdad, a las verdades que tienen que ver también con la reforma pro salud para cuidar el cuerpo. Señor, te rogamos por ellos, para que tu Espíritu Santo haga esa obra de convicción y le brote, Señor, esa necesidad de querer de verdad entrar en esa reforma decidida y bautizarse de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te rogamos por ellos, por los radioyentes, televidentes que están hace tiempos oyendo estos mensajes, para que ellos, Padre, comprendan todo lo que tiene que ver con el bautismo verdadero y lo que tiene que ver con su condición. Padre, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.